¿Cómo están, queridos estudiantes? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre una pequeña lectura que habla sobre Descartes, la mosca y las coordenadas cartesianas. El personaje que ven en la imagen es René Descartes. Tenemos una pequeña lectura que la vamos a leer de tal manera que nos dé una idea general de este gran filósofo. Debido a la precaria salud que padecía desde niño, René Descartes tenía que pasar innumerables horas en la cama. Aprovechaba para pensar en filosofía, matemáticas, divagar e incluso se permitía perder el tiempo pensando él en las musarañas. ¿Sí? Bueno, ¿qué serán las musarañas, no? Se preguntarán. Son especies de ratoncitos, de animalitos. Entonces pasaba el tiempo pensando en musarañas, ¿no? En este caso, René Descartes, teniendo su vista perdida en el techo de la estancia, fue una mosca cruzarse en su mirada, cosa que hizo que él siguiera con la vista durante un buen rato mientras pensaba y se preguntaba si se podía determinar a cada instante la posición, quiere decir el lugar que tendría este insecto, pues, ¿no? Por lo que pensó que si se conociese la distancia a dos superficies perpendiculares, en este caso la pared y el techo de su cuarto, se podría conocer. Mientras le daba vueltas a esto, se levantó de la cama y agarró un trozo de papel, dibujó sobre él dos rectas perpendiculares. Cualquier punto de la hoja quedaba determinado por su distancia a los dos ejes. A esta distancia se las llamó coordenadas del punto. Acaba de nacer las coordenadas cartesianas y con ellos la geometría analítica. Ustedes pueden observar en la imagen que René Descartes graficó el plano cartesiano, ¿verdad? El eje horizontal y el eje vertical. Y ahí ubicaba el origen en donde estaba la posición inicial de la mosca. De allí para allá la mosca se podía mover a cualquier parte del plano, ¿sí? A cualquier parte del plano, ¿sí? Entonces René Descartes pensaba, ¿no? Decir, ahora, ¿en qué posición se encontrará? Eso iba a depender en qué cuadrante se encontraba, ¿sí? De tal manera que René Descartes conocía la posición horizontal y la posición vertical hacia donde se movía la mosca, ¿sí? Muy bien. En este momento vamos a utilizar GeoGebra. Pueden observar que aquí tenemos un plano cartesiano donde se puede visualizar el eje horizontal y el eje vertical, ¿sí? En este eje o en este plano cartesiano vamos a representar gráficamente dos puntos en donde vamos a evaluar o vamos a verificar la posición que puede tener la mosca, ¿sí? Observen por favor a continuación. Pueden observar que aquí tenemos el primer punto, dice que es 2,3 y el segundo punto menos 4,2. ¿Qué significa el primer punto? Que la mosca está en una posición 2 en la parte horizontal y 3 en la parte vertical. Por otro lado, el punto 2 o el segundo punto se encuentra menos 4 en X o en eje horizontal y 2 en Y o eje vertical. Es decir, que la mosca puede tener un sinnúmero de posiciones, pero gracias al plano cartesiano o a la idea o al pensamiento que tuvo Descartes, René Descartes, nos permite a nosotros identificar la posición que puede ir teniendo cada una de los objetos materiales que en la actualidad nosotros conocemos. En este caso, nuestro punto de referencia o nuestra parte o nuestro gráfico de referencia va a ser para nosotros el plano cartesiano, ¿sí? Muy bien. Entonces, recuerde, el plano cartesiano es el que nos permite a nosotros conocer la posición de los diferentes objetos en función de su movimiento. Ahora, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer el día de hoy? La mala salud de René Descartes tuvo la ventaja de permitirle dedicar mucho tiempo a comprender el universo,
en lo que lo rodeaba. Al no poder moverse demasiado, analizaba con mucho cuidado cada detalle de los lugares en los que estaba. Con esto en mente, elige 3 objetos que se mencionan en el texto. Por ejemplo, pared, cama, papel, por ejemplo, ¿no? Y luego piensa sobre las siguientes preguntas. Ustedes en su portafolio deben contestar estas 2 preguntas. La primera, ¿qué tuvo que pasar en la historia de la humanidad para que estos objetos existieran? Se pudieron dar cuenta, por ejemplo, si hablamos del papel, si escogemos nosotros como objeto el papel, nosotros podemos decir que alguien se dio cuenta de la necesidad de aquello que es necesario y decidió darlo a conocer o crearlo. El papel, ustedes se pueden dar cuenta que es muy necesario en la actualidad, ya que nos sirve para nosotros expresar nuestra escritura, expresar nuestras ideas, nuestras emociones de manera textual, de manera escrita. Entonces esa es la gran importancia del papel en nuestra historia, ¿ya? ¿Y qué tuvo que pasar? Como ustedes saben y conocen, cada invento, cada prototipo, cada idea siempre nace de las necesidades, ¿sí? Entonces ustedes en esta pregunta pueden pensar en o coger cualquier otro elemento de esta lectura, un solo elemento, y contestar la pregunta número 1. Puede ser la cama, puede ser la pared, bueno, puede ser incluso el plano cartesiano. ¿Para qué les ha servido? ¿Para qué les sirve en la actualidad a los ingenieros, a los arquitectos? Esa es la idea principal de la pregunta número 1, que ustedes puedan contestar, ¿sí? Entonces, espero que esté claro, ¿no? La primera pregunta dice, ¿qué tuvo que pasar en la historia de la humanidad para que estos objetos existan? ¿Sí? Entonces, en función del objeto que usted piense, de la lectura de René Descartes, que usted elija, usted contesta, ¿no? Posterior a esto, ustedes se pueden dar cuenta que hay otra preguntita, que dice, ¿qué hizo posible que estos objetos estén hoy en nuestra vida y en nuestra mente? Bueno, en este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos del papel que estamos nosotros refiriéndonos, pueden darse cuenta que especifica ahí la respuesta que he puesto, es un pequeño ejemplo, especifica que la comunicación y la interacción con los demás, el darles a conocer que aquello facilitaría nuestra vida. Entonces, ¿qué hizo posible que estos objetos estén hoy en nuestra vida y en nuestra mente? Es que nos permita a nosotros mejorar, facilitar, reducir procesos, optimizar gastos, de tal manera que a nosotros, cada objeto que se ha ido creando en la historia, nos permita o nos ha permitido desarrollar como seres humanos y la vida moderna que actualmente nosotros conocemos. Entonces recuerden, ustedes deben, en este caso, elegir un elemento y contestar esas 2 preguntas, y esas 2 preguntas las anexamos a nuestro portafolio, ¿sí? Muchas gracias, pasen muy bien, cualquier duda me escriben. Saludos.